Bienvenido a El Viajero de la Ciencia, el programa de divulgación que sigue la órbita de tu curiosidad. Acompáñanos si quieres respuestas, pero sobre todo si te haces muchas preguntas. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. Y hoy además con Manuel Jiménez, doctor en Fisiología Humana y bueno, un auténtico crack porque me estaba contando una exclusiva, es que prácticamente va a volver a la competición deportiva. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Muy bien, ¿y tú cómo estás, Carlos? Encantado de estar contigo de nuevo. Bien, bien, aquí disfrutando de un nuevo viajero de la ciencia y encantado, por supuesto, de tenerte con nosotros siempre. Ya sabes que te agradecemos un montón toda la información que nos diste al principio de la pandemia del COVID-19 y toda la información que estás generando a través de tu investigación, de todo lo que estás haciendo. Así que estamos encantados con tenerte de nuevo en el programa. Bueno, Manuel, hay muchísimas cuestiones que te quiero hacer, pero muchísimas. Una de ellas es felicitarte por la inclusión de muchos de vuestros estudios en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Sí, la verdad es que el primer sorprendido he sido yo, pero fíjate que precisamente en tu programa dimos la primicia, o sea que aquel estudio que ahora está dentro de las bases de datos de la Organización Mundial de la Salud como estudio recomendado para consulta, de hecho creo recordar que son 3 ya los países que han utilizado nuestro estudio en sus programas de prevención del COVID. O sea que dentro de los programas estatales del país han utilizado nuestro estudio, lo han citado a la hora de poner en marcha el plan estratégico. Fue en mayo del año 2020 cuando se publicó el estudio y fue en junio, creo recordar, de 2020 cuando estuvimos hablando tú y yo sobre todo lo que estábamos esperando con respecto a las vacunas, el orden, cómo estaba organizado, cómo se estaban preparando, cuáles eran los distintos tipos de vacunas que se estaban ensayando. Ya entonces dijimos que eran 300, si no recuerdo mal, 386 candidatas y solamente fueron aprobadas 4. O sea, Increíble. que de alguna manera lo que nos está diciendo estos datos, lo que nos están diciendo estos datos es que no es cierto que las vacunas se hicieran deprisa y corriendo y con el único objetivo de ganar dinero. O sea, ha habido muchísimas candidatas, ha habido muchísimos intentos, muchas de ellas, la gran mayoría, no han conseguido terminar los ensayos de fase 3 con garantías. Al final, las vacunas de ARN y las de adenovirus, que eran las que tenían una proyección más positiva, fueron las que se aprobaron y gracias a Dios, y nunca mejor dicho, a los científicos y a Dios, aquí estamos con un éxito enorme, ¿no? Pero fíjate que quiero también comentarte otra cosa, porque sí, hoy el mundo negacionista, estos grupúsculos, ¿no? Que están siempre buscando teorías de conspiración que les haga sentirse especiales, están ahora utilizando la estrategia de que no se dijo que las vacunas no eran inmunizantes. Utilizan ese argumento, porque Pfizer perdona que te interrumpa, en el Congreso, en una exposición que hicieron, en el Congreso de Estados Unidos, pues dijeron que efectivamente no se había analizado las vacunas desde un punto de vista inmunizador. Pero vamos a ver, cada vez que los negacionistas salen con eso, les digo lo mismo. Mayo de 2020. Nuestro estudio ya dijo que no se estaban haciendo vacunas inmunizantes, que lo que se estaba buscando eran vacunas que incrementaran la respuesta contra el virus y que más adelante ya se estaban ensayando otras vacunas que todavía siguen en fase 3 que iban a intentar eliminar el virus de la cavidad orofaríngea. Y en esas son en las que se está trabajando ahora. Pero que no digan que es algo nuevo cuando ya en mayo de 2020 ya lo estábamos diciendo nosotros. Además es que lo recuerdo perfectamente, que lo que se estaba comentando era suavizar los efectos de esta enfermedad en el cuerpo y que, por ejemplo, una de las vacunas que, como comentas,
está intentando ese efecto permanente, es una del CSIC que todavía no ha pasado esa fase 3. O sea bueno, que la gente sepa que los científicos saben lo que están haciendo desde el primer momento y no se ha intentado vender nada raro. No, lo que pasa es que sí es verdad, y ahí sí doy la razón a muchas personas, los medios de comunicación y la propia comunicación, y la propia comunicación desde los distintos estados ni ha sido la más adecuada ni ha sido tampoco la más rigurosa. Ha habido ciertos medios de comunicación que tenían interés en generar cierta polémica, que han estado utilizando la información de manera torticera, ¿no? Torticera, total. No es el caso, no es el caso del viajero de la ciencia, que siempre ha sido bastante riguroso y al final el tiempo nos ha ido dando la razón una detrás de otra, ¿no? Que todo lo que decíamos en aquella entrevista de junio se ha ido cumpliendo sistemáticamente, incluso hasta en los plazos. Hemos tenido suerte hasta para eso, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es algo impresionante. Y yo lo pensaba ahora, fíjate, cuando escuchaba que hay 2 barrios en Pekín que están confinados de nuevo con el COVID, y yo pensaba, bueno, de esto incluso también llegamos a hablar de que había que tener un poquito de cuidado, porque una vez que creyéramos todos que esto ya estaba superado, cuidado porque, bueno, podía haber rebrotes y podíamos encontrarnos con otra vez situaciones difíciles. ¿Cómo valoras esta situación que de nuevo está ocurriendo? De momento en Pekín es donde han tomado medidas un poco más estrictas, pero que ya están hablando, Margarita del Val, por ejemplo, ya está diciendo que cuidado con el invierno, ¿no? Sí, bueno, que va a haber un repunte de casos de COVID es algo que es inevitable. O sea, es algo con lo que vamos a tener que convivir el resto de nuestros días. Es un virus que ya ha venido, ya está con nosotros, va a permanecer con nosotros, y igual que la gripe A, pues habrá momentos en los que habrá una mayor expansión de gripe A y habrá momentos en los que estará más controlado o serán casos más aislados. Con el coronavirus nos vamos a encontrar lo mismo. Las mutaciones que va a hacer van a ser siempre con vista a una expansión más rápida y un nivel de contagio mayor. Al mismo tiempo, gracias a las vacunas, y esto es algo que sí que tenemos que felicitarnos todos, gracias a las vacunas, el impacto que el COVID está teniendo ahora mismo en las personas infectadas es muy bajo, salvo que haya una enfermedad de base crítica y que te pille en un momento débil, donde, oye, pues estamos expuestos todos, incluso al virus de la gripe, ¿no? Además, ahora, bueno, se están ya pasando las cuartas dosis a las personas más mayores. Creo que estamos en el turno de los 65 años, pero que pronto esto se va a generalizar para otros colectivos en riesgo. Y bueno, una de las cuestiones también que eran un poco conflictivas con los negacionistas es que decían que la vacuna tenía un efecto secundario que afectaba a nuestro sistema circulatorio, en particular al corazón, o provocándole miocarditis. Y bueno, aquí lanzaste un dato que me parece súper interesante y es porcentaje de casos de miocarditis en adolescentes vacunados. 0,4048% y todos leves, es decir, un impacto inexistente, porque un 0,000048 es algo totalmente absurdo, ¿no? Y ellos se basan en la idea de que el COVID causa miocarditis por inflamación del tejido en Claro. adolescentes en un porcentaje, ellos dicen, es que es de solo el 0,1%, que es cierto. Menores de 14 años que tengan COVID, solamente el 0,1% desarrolla una miocarditis. Hay unos factores genéticos, ambientales y demás que lo modulan, pero es que estamos hablando, aún así, de 50 veces más si coges el COVID. Claro. Entonces, vamos a ver, Es que el riesgo está claro hacia dónde se vuelca. la De verdad es que hecho, perdona que te interrumpa, de hecho, todos nada. los datos que estamos obteniendo en todos los estudios científicos que se están haciendo en los distintos países, estudios de seguimiento, están señalando que el incremento de los casos de miocarditis y de problemas cardiovasculares que estamos observando productos
pues de un incremento bastante notable, sobre todo hasta el mes de septiembre más o menos de este año. A partir del mes de septiembre se han vuelto a igualar los casos, están reduciéndose de forma muy drástica, ¿no? Pero hasta el mes de septiembre han estado relacionados con personas que han estado infectados de COVID. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que estas miocarditis están más vinculadas a la patología que a la vacuna. Claro, efectivamente. Luego también creo que lo último que habéis publicado es un estudio sobre médicos en Brasil que han, durante la pandemia de COVID, es cierto que a todos nos ha afectado un poco, todos nos hemos estresado un poco, todos hemos tenido problemas. Ahora se están viendo también muchos problemas en chavales que les ha pillado en una etapa de desarrollo y cuando han salido del COVID, ahora que los tenemos en los institutos de nuevo, estamos viendo esos problemas que han podido desarrollar y creo que tiene mucho que ver con el estrés, ¿no? O sea, el estrés ha estado ahí también muy presente en Claro, la investigación. no olvidemos que el estrés mantenido en el tiempo o de alta intensidad, aunque sea en corto espacio de tiempo, pero un estrés, digamos, de una situación crítica en tu vida, lo que llamamos un evento vital, ¿no? Va a modular de manera inmediata una respuesta de los glucocorticoides y los glucocorticoides sabemos también que van a modular la respuesta de las interleuquinas o de las interleucinas, como prefiera, especialmente la 6 y la 8. Estos analitos, en realidad lo que están señalando es que hay procesos inflamatorios que ya se están produciendo en el organismo. El nivel de estrés va a producir estos efectos inflamatorios, el virus va a producir estos efectos inflamatorios, también está demostrado ya científicamente y lo sabemos desde hace ya un par de años, estas famosas tormentas de citoquinas que hablábamos, ¿no? Que era Y muy al final, peligroso. claro, que al final son esos procesos inflamatorios generalizados que cursan con esa inflamación del pericardio, ¿no? Y estos problemas de carácter cardíaco que estamos observando. También se ha observado que déficit de la vitamina D está relacionado también con un COVID, digamos, más grave. Pero esto no quiere decir que tengamos que suplementarnos con vitamina D. Perdón, quería decir vitamina D. Porque en caso de déficit real de vitamina D, la administración exógena está perfectamente pautada. Pero como preventivo de la COVID, no. Si mis niveles de vitamina D son buenos, no hace falta suplementar. Estamos hablando de que los casos graves aparecen en aquellas personas que tienen déficit de vitamina D. Entonces, si fuera nuestro caso, en una analítica que nos hagan, observamos que tenemos déficit de vitamina D y estamos en una fase ahora, por ejemplo, que va a empezar el frío, que vamos a tener una mayor exposición al virus, por ejemplo, el caso de mi mujer, que es sanitaria, está expuesta en primera línea, ya la han vacunado, pero de todas formas, en la última analítica se ha observado una reducción de la vitamina D, un déficit de vitamina D. Bueno, pues lo adecuado es hablar con el médico, exponerle la situación, seguramente pues se le administrará durante un tiempo esa vitamina D para mantener unos niveles estables. Insisto, lo que no tenemos que confundir es con si no paso estrés no me voy a infectar, si paso estrés como si no me expongo al virus me voy a infectar, y si tengo déficit de vitamina D voy a ponerme malo, pero voy a tomar vitamina D aunque no tenga déficit para prevenir. No va a servir, ¿de acuerdo? Voy a estar expuesta al virus igual, o expuesto al virus, pero si mis niveles de vitamina D son buenos, mis niveles de estrés son buenos, estoy sano, lo normal después de estar vacunado es que los anticuerpos, los linfocitos B en este caso, van a producir anticuerpos contra el COVID en cuanto pasen 3 o 4 días de exposición al virus. ¿Por qué vacunamos a las personas mayores que ya están vacunadas? Bueno, pues por la inmunosenescencia, ¿no? O sea, el deterioro de la respuesta de su sistema inmunológico, que va a tardar más tiempo en responder con esos anticuerpos y si la persona mayor es una persona en riesgo, a lo mejor esa respuesta es demasiado tarde. Pero una persona joven, sana, no va a tener ningún tipo de problema más allá de la fiebre, del mal cuerpo que te deja el COVID y las pocas ganas de moverte de la cama. Pero no debería cursar con casos más graves.
De hecho, hay que tener un poquito de cuidado por lo que he leído con la vitamina D, porque tampoco es Correcto. cuestión de tener una sobredosis de vitamina D, ¿no? Ha habido casos de personas que se les ha encontrado un exceso y esto tampoco afecta bastante negativamente a algunos órganos. Se produce. Nuestro organismo va a tender siempre a la homeostasis evolutiva, a intentar reequilibrar los sistemas y el funcionamiento interno de nuestro cuerpo. Si un sistema, por el motivo que sea, se acelera o se ralentiza con respecto a otro, esto va a producir una cascada, una respuesta en cadena, donde otros sistemas y otras estructuras de nuestro organismo se van a acelerar o se van a decelerar para mantener esa homeostasis evolutiva. Resultado, hombre, obviamente cualquier desequilibrio en cualquier sistema más o menos complejo de nuestro organismo va a producir una alteración en otros muchos sistemas, ¿no? Y Manuel, bueno, se habla a nivel vulgar o popular COVID-22, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de COVID, qué tipo de COVID-19 vamos a enfrentarnos a qué tipo de COVID-19 en este año 2022? ¿Tenéis ya alguna idea de lo cruel que puede ser o va a ser ya un virus ya que ha evolucionado y que busca nuevos sujetos, pero que evidentemente no es tan agresivo? Esto, como siempre hemos hablado, es difícil de anticipar. Nadie tiene una bola de cristal y tampoco sabemos cuál es la dirección que puede tomar una mutación concreta de una proteína concreta del virus. Pero lo que se está observando, la tendencia que se está observando desde más o menos mediados de 2021, es una progresión a ser más infectivo, o sea, que tener una mayor capacidad para expandirse, pero al mismo tiempo tener unos síntomas, una sintomatología mucho más atenuada. Esto no quiere decir que no sigamos encontrándonos con cifras indeseables de personas fallecidas. Va a ocurrir, no vamos a poder evitar, ¿no? O sea, que vamos a tener seguramente un invierno con cifras en algunos momentos que van a ser desagradables, ¿no? En torno a 150, 200 personas fallecidas en algunos días de esos meses. Pero esto no va a ser ya, ni mucho menos, los efectos que teníamos en la primera hora, donde no teníamos anticuerpos, donde nuestros organismos no estaban habituados al virus. Ahora ya el 90% de las personas mayores de 14 años en España está vacunada. Y esto implica que todos hemos tenido ya contacto con esa proteína, famosa proteína Spike del virus, que de alguna manera está produciendo anticuerpos en nuestro organismo, y lo que ha hecho ha sido dejar en la memoria de nuestros linfocitos esa señal, y en el momento en el que el virus vuelva a entrar, automáticamente va a ser detectado y vamos a empezar a producir anticuerpos. Eso sin recibir la cuarta dosis. Después vamos a tener algunos que nos vamos a tener que vacunar. Por ejemplo, mi mujer sanitaria ya está vacunada. Yo seguramente me toca seguramente en el mes de diciembre. Estoy en el laboratorio, estoy en contacto con muestras de saliva, estoy en contacto con distintas muestras de deportistas, de pacientes. Es un riesgo el que asumes, aunque siempre mantienes todos los sistemas de seguridad en el laboratorio, pero en mi caso la vacunación está más que prescrita. Sí, además que trabajáis continuamente extrayendo muestras de saliva, etcétera, que claro, eso es muy peligroso, evidentemente, con el COVID Sobre por todo ahí. cuando son cientos de personas. Claro, Alguno te va a tocar. claro. Bueno, de hecho, una de las grandes noticias que nos has comentado, de las buenas noticias que nos has comentado, es la del centro de alto rendimiento de Liguerón, que ha sido también calificado por la NBA como uno de los más avanzados del mundo. Y vais a Sí, estar ahí trabajando, ¿verdad? Con jugadores de básquet que creo que tienen síndrome de Down, si no me equivoco, ¿no?
Sí, y algunos otros trastornos o algunos déficits cognitivos, para decirlo bien, ¿no? De otro tipo. Pero sí, suelen ser todos chicos, van a ser todos chicos con algún tipo de déficit cognitivo. Y este proyecto precioso que ha puesto en marcha Berni Rodríguez y Cabezas, los dos jugadores de la selección española de baloncesto, eh, ha arrancado con muchísima fuerza, está muy bien financiado, han encontrado también vías para crear un tejido social alrededor del proyecto que impulse que ese proyecto no sea algo que se quede solamente en un tiempo, sino que seguramente va a perdurar a lo largo de los años. Y es un proyecto muy bonito en el cual tenemos puestas muchas expectativas desde el punto de vista de la investigación. Desde el punto de vista del aporte social, seguro que va a ser positivo, y más sabiendo quiénes son los que están al frente de todo el programa, ¿no? Pero desde el punto de vista de la investigación, yo también estoy realmente excitado con esos posibles resultados, porque nunca se ha analizado si los jugadores con déficit cognitivos, cuando están compitiendo, sus respuestas, en este caso de lo que es el sistema límbico, del cerebro emocional, funciona en la misma dirección que funciona el de las personas mal llamadas normales. ¿eh? A mí no me gusta utilizar el término necesidades educativas especiales, sino necesidades educativas personales, porque todos Sí, tenemos necesidades educativas personales, de un tipo o total, de otro. Pues, totalmente. pues estos chicos con necesidades educativas personales seguramente se van a ver nutridos de uno de los proyectos más interesantes, y a mí me gustaría observar si sus respuestas son idénticas a las de los deportistas tradicionales. Porque si esto fuera así, entonces romperíamos muchos mitos que mucha gente tiene con respecto a este tipo de trastornos, y que quien ha tenido un familiar o un amigo con síndrome de Down a su alrededor siempre van a decir lo mismo. Es una lección de vida estar a su lado. Te hacen darte cuenta, sí, te hacen darte cuenta de lo que es importante y no de lo que tiene importancia. Exactamente, exactamente. Es increíble, ¿eh? Yo tuve la suerte de tener un compañero que tenía síndrome de Down en karate. Mm. Mando, de hecho, un saludo al gimnasio Soto Cantora desde aquí. Y era increíble, ¿eh? Era un chaval cariñoso, majo, que tenía mucha fuerza, también te digo. Así que no nos queríamos pelear mucho con él porque tenía tanta fuerza que en fin, Sí. ninguno queríamos entrar mucho en batalla. Pero bueno, la verdad que era un crack. Y fíjate, incluso personas como Vicente del Bosque, ¿no? Que bueno, pues que han tenido hijos con síndrome de Down y bueno, pues siempre nos han transmitido esa maravilla, esos valores tan fantásticos que ellos tienen. Y de hecho, Manuel, hay una cosa también muy curiosa que es el tema psicológico, claro, porque comentabas en una reciente entrevista en prensa que, por ejemplo, para el salto de vallas, el hecho de tener ahí un listón era algo que psicológicamente afectaba. Y imagino que también intentaréis ver cómo reaccionan personas, digamos, que tienen esas necesidades educativas personales frente a personas, digamos, más estándar, ¿no? O gente más estándar. Pero todos tenemos como una especie de. Si nos ponen un elemento que fija nuestra atención, podemos llegar a limitarnos un poco psicológicamente. Bueno, es bien sabido que nuestro sistema, que nuestro cerebro de la recompensa es muy susceptible de responder cuando el éxito y el fracaso está delante de ti, ¿no? Cuando hay pues, ¿cómo se dice esto? No es inconsistencia, me saldrá la palabra, no te preocupes. Incertidumbre, eso lo quería decir. Cuando hay incertidumbre, va a aparecer siempre una respuesta de carácter emocional. Claro, si yo tengo un listón, el superarlo es superar el objetivo, es alcanzar el reforzador desde un punto de vista endógeno de nuestro cerebro, y esto va a hacer que se disparen las beta-endorfinas, la acetilcolina, la dopamina, siento placer, me siento genial, todo súper guay, y esto es maravilloso.
no superarlo, por el contrario, va a generar respuestas de aprensión, incluso de ira y de respuestas violentas. Si ese mismatch effect, si ese efecto de desajuste se mantiene en el tiempo. A nadie le gusta no superar ese listón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, el tener ahí el objetivo a veces te motiva, pero a veces es una situación bastante impactante. Y esto nos tendría que hacer reflexionar también sobre nuestro sistema educativo y la idea de la evaluación en listones, en contenidos o en objetivos específicos, como queramos llamarlo, ¿no? Donde realmente tú tienes que superar este listón para pasar de curso, y esto genera muchísima ansiedad en los alumnos, muchísima ansiedad, porque hay incertidumbre, porque en un estudio que se hizo en la universidad, yo ahora no recuerdo qué universidad fue, discúlpame, pero un estudio que se hizo con alumnos universitarios, se les preguntaba que valoraran de 0 a 100 el nivel de estrés o de ansiedad que le provocaba distintas situaciones. Entre ellas, pues decían la muerte de un padre, que te deje tu novia y entre ellas los exámenes finales. Los exámenes finales estaban solo por debajo de la muerte de tu padre. Madre mía. Por encima de romper con tu novia y justo a la misma altura que infectarte de SIDA. O sea, que realmente estas ideas de listón pueden ser muy positivas porque estás viendo dónde está el objetivo, pero también llevan al sujeto a una situación muy crítica desde un punto de vista del cerebro emocional. Si no supero el listón, el impacto va a ser muy notable. Fíjate que comentaba justo esto también en una entrevista sobre temas educativos y bueno, me preguntaban por la nueva evaluación, lo difícil que podía parecer con tantos estándares de aprendizaje, con tantas cuestiones, indicadores de logro, tanto concepto que nos meten. Y yo decía, mira, si al final esto es saber hacer y saber ser. Y ya está, no hay más. O sea, son 3 cosas. Y ya está. Y nos obligan a hacer pruebas objetivas, exámenes, no sé qué, cuando también el trabajo diario, el día a día, a mí me es más importante casi que llegues a un examen y sepas hacer el examen, ¿no? Porque al final parece que hay gente que estamos enseñando como, venga, a hacer el examen, ¿no? Vamos a prepararnos para la prueba. Y es como, no, todos los días hay que trabajar y hacer las cosas bien, ¿no? Así que bueno, pues esto es un tema que podríamos hablar muchísimo, sí, ¿no? Sí. Y los docentes universitarios nos encontramos con esa tesitura todos los años, en la que los alumnos el primer día de clase lo único que les importa son responder a 2 preguntas. Una, ¿cómo es el examen? 2, ¿cómo es el profesor? Se acabó. No le interesa nada más de la asignatura, nada más. Ni lo que van a aprender, ni qué objetivos persiguen, ni... No. Eso es secundario. Lo importante es cómo va a ser el examen. ¿El examen lo voy a poder superar o no? Eso es lo que más me importa. A mí eso me da muchísima pena, la verdad. Sí. Pues Manuel, ha sido una entrevista fantástica. Sentimos tener que cortarla tan rápido porque vamos, ya sabes, esta Siempre vez corta. con cosas con píldoras de media hora en el programa. Pero bueno, te invitamos a un próximo programa y bueno, y Sí, esperamos que sea muy prontito, ¿vale? sí, porque los proyectos te van a gustar también mucho. Eso es, que tenemos que hablar de videojuegos, de 1000 cosas, de eSports, de todo. Pues muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros, de verdad. Un placer siempre, siempre es un placer para mí. Pues nos vamos, viajeros, pero ya sabéis que seguimos con todos vosotros en redes sociales y en todas las plataformas que os podéis imaginar para escuchar podcast. Volvemos en el próximo programa.